Llegué a cuidados intensivos en Cali con el azúcar en 644, que es un nivel muy alto de glucosa en la sangre, cuando se supone que los índices que se manejan, al menos en América Latina, es de 72 a 110. Yo tengo diabetes tipo 1 desde el año de 1999, cuando se me descubrió a partir de una sinusitis aguda y un coma diabético en el que casi pierdo la vida cuando estaba en el colegio. Así como Julián, alrededor de 347 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Estas cifras la han llevado a convertirse en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos. Algunos de estos son sed inusual, hambre extrema, pérdida de peso, entre otros muchos. Es una enfermedad que afecta a toda la familia, especialmente cuando un niño recibe el diagnóstico. Ya sea usted un padre de familia, hermano u otro familiar, su apoyo y comprensión puede tener gran impacto. Tiene muchas consecuencias en todo el organismo. Afecta a la visión, afecta a los nervios, afecta el páncreas y afecta lo que es el hígado también y los riñones. Esas son las consecuencias más grandes y pues bueno, también afecta lo que es el estado anímico, porque el cambio de temperamento se da cuando la persona tiene azúcar muy alta. La diabetes es mucho más que estos aspectos, por eso hoy en Los Investigadores Médicos hablamos de la diabetes, un mal silencioso. Después de conocer esta información tan valiosa, es momento de darle a usted la bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. Esta semana estaremos hablando de diabetes y es por eso que el doctor Jacobo ya se encuentra listo para comenzar con este programa. Efectivamente, Evelyn, hoy estamos abordando un tema importantísimo, la diabetes mellitus, principalmente la denominada diabetes mellitus tipo 2, que la origina, cómo se manifiesta y vamos a hablar ampliamente de eso. Y para ello está aquí conmigo el doctor Vinicio Granados Fuentes. El doctor Granados es especialista en endocrinología, tiroides y nutrición. Doctor, bienvenido. Un gran gusto de tenerte aquí con nosotros para platicar de este tema tan importante. Gracias, doctor Aguilar, por la invitación. Si uno pudiera definir diabetes, lo que aprendemos en medicina es que es una enfermedad que va más allá, es solo el estado de la glicemia, ¿verdad? Y que es una microangiopatía avanzada que afecta sistemáticamente cerebro, retina, corazón, riñones. ¿Cómo podemos definir la diabetes mellitus para todo el teleauditorio? Bueno, la definición de diabetes mellitus es que es una enfermedad del metabolismo que se caracteriza por hiperglicemia, es decir, elevación de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre y que al final de cuentas van a ser los responsables de los principales síntomas de la diabetes, como es la pérdida de peso, el aumento de la sed, el aumento de la micción, ¿verdad? Que son los síntomas principales de diabetes. ¿Qué va ocurriendo en el desarrollo de la diabetes? Si uno pudiera dar toda una pauta general, una vez que este dato de hiperglicemia o el diagnóstico se da, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué se requiere para el diagnóstico de diabetes? Bueno, lo que va ocurriendo es que hay una etapa que es preclínica, le decimos nosotros, que es como una etapa de prediabetes en las cuales no hay ninguna manifestación de síntomas relacionados a la elevación de los niveles de glucosa y que es como un periodo latente. Nosotros, o en general se dice que cuando a alguien se le diagnostica diabetes, hemos llegado 8 o 10 años tarde porque ha tenido una etapa preclínica sin síntomas en las cuales no identificamos tempranamente los factores de riesgo que predisponen a la diabetes, entonces no intervenimos y por lo tanto va a correr el espectro hasta la parte ya clínica, ya cuando el paciente empieza a decir, mire, está bajando, estoy bajando esos peso. Factores de riesgo, si uno pudiera detectarlos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que van a incidir en que el diagnóstico está de alguna manera latente como preparando a surgir? Bueno, aquí la diabetes es multifactorial, pero hay algunos factores que están bien identificados. Por ejemplo, los latinos, la raza latina tiene una mayor prevalencia de diabetes comparado con otras poblaciones. Eso es ser uno, ser latino. Dos, la predisposición genética. Si tenemos
familiares en primer grado, especialmente padres con diabetes, nuestro riesgo de diabetes es mucho mayor. Lo étnico, lo genético. Y de ahí vienen los otros factores que llamamos ambientales, es decir, la alimentación inapropiada, la falta de ejercicio y algo muy, muy importante es el sobrepeso y la obesidad, que son de las cosas que están disparando las tasas de diabetes a nivel mundial, no solo Guatemala. De ahí tan importante que este tema igualmente vaya a la par, ¿verdad? Todo lo que ha sido el proceso nutricional que vemos que va de la mano o en tener salud o en adquirir una condición predisponente para enfermedad. Sí, indudablemente que el cambio en el estilo de vida de la gente, especialmente en Guatemala, para ser más específicos, ha incidido mucho en que nosotros tengamos muchos casos de diabetes. Si nosotros vemos poblaciones nativas en sus lugares de origen, sus tasas de diabetes son bajas, pero cuando la gente se migra a las ciudades, este fenómeno de urbanización y de occidentalización, con todo lo que trae la occidentalización, está haciendo que la gente tenga más diabetes. Y lo más preocupante es que las tasas de obesidad, a diferencia de otros años, las tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes son más altas en los estratos socioeconómicos con menor poder adquisitivo. Claro, porque como que el poder adquisitivo también viniera como con un mayor poder de información y de alguna manera es todas estas dietas hipercarbohidratadas, el uso de gaseosas, de bolsitas, está contribuyendo mucho a este tipo de problema. Sí, cuando nosotros vemos eso, nos ponemos a pensar cuál es, digamos, el acceso a la buena nutrición de acuerdo al estrato socioeconómico, y eso impacta mucho. Por poner un ejemplo clásico, un albañil que come, un oficinista que acceso a qué comida tiene, un ejecutivo a qué alimentación puede tener acceso. Entonces, depende del poder adquisitivo, pero también de las costumbres de las gentes, de las personas. Y obviamente al migrar, de alguna manera se pierde la condición de si de alguna forma en sus lugares de origen podían tener un acceso a comida más nutritiva. Sí, indudablemente, porque se tiene también oportunidad de comer lo que decimos comida rápida, es mucho más accesible en las ciudades que en el área rural, y eso impacta definitivamente. Claro, el problema de la nutrición siempre será algo a lo que tendremos que ir dando mucha importancia. Preocupa mucho, doctor Granado, la parte que hoy leemos estaba viendo yo unas cifras que da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a casi haberse centuplicado el problema de diabetes en el mundo y ver si hay cifras también en Guatemala de cómo está el problema de prevalencia. Bueno, en Guatemala nosotros hemos modificado la tasa de prevalencia. En el año 2004, en el conocido estudio de Villanueva, se hablaba de una prevalencia de 8.4% de diabetes en población, diabetes mellitus en población mayor de 20 años. Los datos actuales son alrededor del 12%. Quiere decir que nosotros estamos muy cerca de la tasa de prevalencia de México. México ahorita anda arriba del 14%. Quiere decir que en 12 años se incrementó en 50% la prevalencia de diabetes en Guatemala. Y esto está asociado indudablemente al sobrepeso y a la obesidad. Al sobrepeso y a la obesidad, y eso asociado a toda una cuestión de conductas y hábitos alimentarios. El cambio como se dice, el cambio en el estilo de vida es lo que más está afectando. Obviamente esto trae también como resultado un mayor número de enfermedades derivadas de diabetes o de complicaciones de la diabetes misma. Sí, nosotros vemos cifras preocupantes, por ejemplo, en UNAERC, la unidad del enfermo renal crónico, más del 50% de los pacientes que están llegando a diálisis a UNAERC son diabéticos. Son diabéticos. Entonces, es decir, el no lograr un buen control, el no tener acceso a un tratamiento adecuado, está predisponiendo que estos pacientes desarrollen complicaciones crónicas que indudablemente van a afectar su expectativa y calidad de vida. Y ahí viene toda la otra gama, enfermedad cardiovascular, problemas de accidentes cerebrovasculares, problemas de las neuropatías y el pie diabético, que son cosas tan complicadas. Sí, actualmente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la responsable del más de 2/3 de la muerte. De la mortandad, de la mortalidad de los diabéticos. Ya como manifestación al final. Sí, como una complicación cardiovascular, pero también otra cosa que estamos viendo con mucha frecuencia y que es de difícil manejo es el pie diabético, ¿sí? Porque es una consecuencia de
mezcla de factores, por ejemplo, el desarrollo de la enfermedad ateroesclerosa, la microangiopatía, la macroangiopatía y el mal control metabólico están predisponiendo a que nuestros pacientes tengan este problema. Interesante ver cómo una entidad como la diabetes va en incremento. Interesante ver de alguna forma y preocupante cómo la prevalencia también. El hecho, como decía el doctor Granados, de ser latino, de la parte genética que influyen grandemente en esto, la transculturización que tiene el traslado de poblaciones rurales al área urbana, el desarrollo de obesidad y la gran cantidad de gente que muere por consecuencias de enfermedad cardiovascular que son debidas a este proceso, la enfermedad renal y todo eso ocasionando costos que tiene ya para salud pública, para lo que es el desarrollo económico de un país, cifras importantes. Sí, si nosotros nos ponemos en la realidad nacional con presupuestos tan deficitarios y con un sistema de salud con una infraestructura tan pobre, uno sabe que en el futuro no nos espera nada bueno, ¿verdad? Porque no estamos invirtiendo en la otra parte que es la prevención. Claro. Vamos a hablar de la parte preventiva, vamos a tocar un poco más de la diabetes tipo 1 porque yo sé que en la audiencia habrá personas que están interesadas en saber de esto, pero sobre todo nos vamos a centrar un poco más en el aspecto de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, otra vez de nuevo enfatizar en sus manifestaciones y en qué podemos empezar a hacer para contrarrestarla. Continúe con nosotros porque les traemos más información. Datos importantes. La diabetes mellitus es una enfermedad del metabolismo que se caracteriza por la elevación de los niveles de azúcar en la sangre. Pérdida de peso, aumento de la sed, aumento de la micción son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Los latinos tienen mayor prevalencia de diabetes comparado con otros grupos étnicos. En Guatemala, en 2004 se registró un 8% de personas mayores de 21 años con esta enfermedad. Actualmente, la tasa ha llegado al 12%. El estilo de vida que actualmente se vive, mala alimentación, sedentarismo, entre muchos otros aspectos, ha provocado este significativo aumento en esta enfermedad. Si usted está padeciendo de esta enfermedad o cree que alguien de su familia puede padecerla, es momento de conocer 5 tips importantes que podrán ayudarle en este caso. Hola amigos, soy la doctora Maida López, trabajo en el Departamento de Investigación Biomolecular. Si usted ya tiene diabetes, tiene que tener ciertos cuidados y voy a darle 5 tips que son muy interesantes, de los cuales son: el 1 es el que usted debe vigilar su alimentación porque es muy importante que usted coma variado y coma mucha fibra, coma verduras y frutas. El número 2, debe tener mucho cuidado con sus pies, debe revisárselo su médico una vez al año. Además, usted debe cuidárselos todos los días, lavarlos y secarlos muy bien. Además, utilizar un zapato adecuado. También debe hacer mucho ejercicio porque el ejercicio va a movilizar su glucosa y esto le va a hacer muy bien. Siempre debe tener mucho cuidado en que debe hacer ejercicio 2 horas después de comer y si usted tiene menos de 100 gramos de glucosa en su sangre, debe evitar hacer este ejercicio. El tip número 4 es el de los medicamentos. Debe saber qué medicamento está tomando, a qué hora lo debe tomar, cuáles son los posibles efectos secundarios que tiene y es muy importante que le pregunte a su médico si usted puede tomar compuestos biomoleculares. Y por último y no menos importante, el monitoreo de su glucosa debe hacerlo en su casa, ya que es muy importante porque usted debe tomarse la glucosa y anotarlo para que pueda enseñárselo a su médico. Y es muy importante porque los alimentos, el estrés, el ejercicio pueden hacerle una elevación o un bajón